mensaje de hoy es para escuchar la palabra de Dios, para entender el consejo de Dios, y esperemos que el Señor en este día nos dé la gracia de que esto sea así. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35. Marcos 8, 27 al 35. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por todas las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijeran nada de esto a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Señor, nos reconocemos total y absolutamente necesitados de ti para comprenderla. Te rogamos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en este día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, primero un poquito de contexto. Acá vemos, versículo 27 nos empieza a dar una introducción de esto. Jesús camina solo con sus discípulos. En esta oportunidad no hay ninguna multitud que los esté siguiendo. Otra de las cosas dice que Jesús había llegado a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo fue la región más al norte a la cual Jesús llegó con su ministerio. A partir de ahí es precisamente en este lugar donde él emprende su viaje final hacia Jerusalén. Otro dato importante al contexto de esta historia es que los discípulos ya llevaban 3 años caminando con Jesús. Ellos no eran algo que habían empezado algunos meses, ellos ya llevaban 3 años con él, lo que nos lleva a recordar también de que ellos habían visto la gran mayoría de los milagros que nosotros vemos hoy en los evangelios, ¿no? Habían visto la liberación del Gadareno, habían visto la alimentación de los 4.000, lo habían visto al Señor caminar sobre las aguas, lo habían visto al Señor calmar las tempestades. Ellos habían sido primeros protagonistas de todas estas cosas. Y acá Jesús empieza con una pregunta que es muy interesante, y acá es importante prestar atención a esto. La primera pregunta que le hace a ellos es: ¿quién dicen los hombres que soy? Y la respuesta, ellos le dicen, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista. Y debemos prestar atención a esta respuesta. ¿Por qué? Porque ambos personajes, tanto Elías como Juan el Bautista, fueron personas que les tocó predicar en un gobierno, en una situación gubernamental, una situación política muy convulsionada, ¿no? Y ellos predicaron en contra de la corrupción del gobierno de ese momento. Podríamos decir que tanto la predicación de Elías y de Juan el Bautista fueron predicaciones revolucionarias. Y el pueblo, al decir: ¿quién dice la gente que son? Bueno, piensan que vos podés ser un tipo de Juan el Bautista, piensan que podés ser Elías. Esto nos hace ver que en realidad no es un dato menor. Nos deja claro que el pueblo de Israel, la idea del Mesías, era un líder político o militar. Era lo que ellos estaban esperando. Pero después Jesús hace una pregunta que yo creo que los discípulos nunca pensaron que le iba a hacer.
Y es una pregunta muy importante para nuestras vidas. Dice, ¿y vosotros? Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí la pregunta se vuelve más personal. Esta pregunta es una pregunta que todos los hombres deberemos responder delante del Señor en alguna parte de nuestra vida. Y hay preguntas, respuestas que determinan nuestro futuro. Hace 32 años atrás nos pusimos de novio con mi esposa. Y si Dios quiere, en diciembre cumpliremos 30 años de casado, ¿no? Y esa pregunta me dejó donde estoy ahora. Así que imagínense si las preguntas y las respuestas no cambian la vida. Cambian la vida. Pero ninguna pregunta ni ninguna respuesta cambia como lo hace esta pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Esta es la pregunta más importante que un hombre debe responder, y es una pregunta que no podemos dejar de responder. ¿Por qué? Es decir, no es que puedo decir, bueno, vieron que en las encuestas la gente dice, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro, y después hay una parte que dice, NC, no sabe, no contesta, ¿no? Bueno, acá no tenemos esta opción. Nuestro silencio ante esta pregunta implica una respuesta negativa. No podemos huir de esta respuesta, como tampoco podemos huir de la muerte. ¿Por qué? Porque de esta respuesta, de quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para nosotros, es de lo que depende nuestro futuro eterno. El pobre Pedro, hace muchos años, cuando yo conocí al Señor, había salido un libro de Luis Palau, un predicador que creo que ya, no, creo que vive todavía Luis, o ya falleció. Estaba muy mal hace un par de años, pero bueno, él escribió un libro hace 30 y pico de años, cuando el mundo era blanco y negro, y el libro se llamaba Pedro anda sobre las aguas, ¿no? No les diría que es un libro de estudio bíblico, pero básicamente era un recuento de todas las macanas que Pedro había hecho. Y el mensaje del libro era decir, mira, si Pedro hizo todas estas macanas y el Señor lo perdonó, también te va a perdonar a vos. Ese era el mensaje del libro. Pero vos leías el libro y estaban todas las macanas que Pedro había hecho, ¿no? Cuando se baja el agua y empieza y se distrae y se ahoga, cuando va y le quiere cortar la oreja a no sé a quién, cuando quiere pelearse con el otro, bueno, todas las cosas. Y es como que siempre que nosotros hablamos de Pedro, Pedro es sinónimo de que hace lío, es el que nega a Jesús, ¿viste? El que se ahoga, a él le pasa todo, ¿no? Pero esta quizás sea la respuesta más acertada, las palabras más acertadas que encontremos en los evangelios de Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y esta respuesta de Pedro no solo es correcta, sino que es muy profunda. ¿Por qué es muy profunda? Porque Pedro era judío. Él se había criado en una familia judía. Él creció sabiendo de que su pueblo esperaba un Mesías. Y esto se refleja en su respuesta. Porque él no le dice, bueno, Jesús, yo creo que vos sos un Cristo. No. Él dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Es más, en Mateo 16, que nos cuenta la misma historia de acá de Marcos 8, en Mateo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La afirmación de Pedro es muy clara. ¿Qué está diciendo Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el esperado. Tú eres aquel de cual yo escuchaba cuando era niño de que iba a venir. Ese eres tú. Tú eres el que vienes a salvar a mi pueblo. Pedro sabía exactamente quién era el Señor. Y en Mateo otra vez vemos que el Señor confirma esto que Pedro dice. No le dice a Pedro, bueno Pedro, está bien, gracias por tu información. No. En Mateo 16, 17 dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto de que vos sabés de que yo soy el Cristo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá le está diciendo el Señor, esto de que vos te das cuenta que yo soy el Cristo, es algo que el Señor te lo ha revelado.
Sé que han estado estudiando Romanos un tiempo, ¿no? No lo quieren ver por un rato a Romanos, porque sé que lo han estado viendo como no sé cuánto tiempo, pero bueno, solamente un texto de Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿sí? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué hago esta mención entre lo que Pedro ve y el Señor confirma lo que Pedro ve? Hago esta mención porque la respuesta correcta y la respuesta revelada no son lo mismo. Lo repito, la respuesta correcta y la respuesta revelada no son lo mismo. La respuesta correcta yo la puedo encontrar en un libro. La revelada es algo que se hace verdad en mi corazón. ¿Qué dice Juan 1:9? ¿No? Dice que para los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo pienso y digo, sí, si yo creo en el Señor Jesús, significa que yo soy un hijo de Dios. Dejo de ser una creación de Dios para convertirme en un hijo de Dios. Pero hay una obra que solamente Dios hace a través de su Espíritu, que nos da una convicción interna de que somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que eso es algo que es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Nunca escucharon a la gente decir, bueno, somos todos hijos de Dios? ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, primero que la Biblia en ningún lado dice que somos todos hijos de Dios. Somos creación de Dios. ¿Sí? Y en segundo lugar, las personas siempre se comportan como lo que creen que son. ¿Sí? Las personas se comportan como lo que creen que son. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la verdad revelada es una certeza en nuestro espíritu dada por Dios para hacernos entender, en este caso, de que Jesús es el Mesías. Porque la respuesta correcta solamente sacia mi intelecto, pero la respuesta revelada salva mi alma. Tengo la certeza en mi corazón que soy hijo de Dios. Y el Señor, a quienes reciben esta última certeza de que son hijos de Dios, los llama, acá en Marcos 16, en Mateo 16, los llama bienaventurados. ¿No? Si nosotros llegamos hasta acá, vamos a hacer una reflexión antes de ir al próximo paso, que es totalmente distinto. Yo creo que empezamos diciendo que los apóstoles caminaron 3 años con el Señor. Creo que muchos de los que estamos acá llevamos más de 3 años caminando con el Señor. Y no sé si a ustedes les ha pasado a veces, ¿no? Pero uno por ahí a veces piensa, por lo menos yo lo pienso. Si soy el único, díganmelo, así me hago ver, ¿no? Pero yo a veces pienso, digo, ¿cómo sería mi fe? No quiero contarles de dónde viene esta idea, porque van a decir, este hombre es demasiado viejo, pero en realidad me gusta la película de los 10 mandamientos, esa que se hizo en los años 50. Me encanta, esa para mí son las mejores 3 horas que puedo usar un sábado. Y cuando se abre el mar rojo es impresionante, ¿no? Para mí, mi mujer me dice, no, el Moisés de ahora es mejor. Le digo, no, el otro es el original. Los viejos somos así. Cuando miro el original, yo pienso, la primera pregunta que se me viene a la cabeza, cuando vos ves que el mar se abre delante de ellos y el pueblo pasa en seco, y una vez que el pueblo pasa, el pueblo se da vuelta y ve que viene todo el ejército, y el Señor sencillamente abre la canilla y no queda uno. Mi pensamiento, más allá de la espectacularidad de esto, digo, ¿cómo sería mi vida espiritual si yo hubiera tenido la posibilidad de presenciar los milagros que el pueblo de Israel presenció? Y yo me imagino con una fe, no sé, ¿de qué tamaño? Tenemos que ser cuidadosos con esos pensamientos, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros, quizás ninguno de nosotros, hemos visto al Señor darle de comer a 4.000 personas. Ese milagro no lo hemos visto.
pero tenemos naturalizado el milagro de sentarnos todos los días en nuestra mesa y tener un plato de comida para comer. Nosotros quizás nunca hemos visto al Señor liberar un endemoniado de una manera tan espectacular como la liberación del endemoniado gadareno. Pero tampoco somos conscientes, siquiera somos conscientes del mal que el Señor nos libra a cada momento, a cada día, a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Nosotros nunca hemos visto al Señor calmar el mar, pero no nos alcanzaría la memoria o la capacidad de nuestra memoria para recordar las veces que solamente con su palabra y solamente con la oración el Señor calmó las tormentas de nuestro corazón. Nosotros no hemos visto al Señor caminar sobre las aguas, pero sí hemos podido sentir su acompañamiento, su presencia, su cuidado, su abrazo. Nosotros vemos cada día cada uno de estos milagros. Así que, si el Señor me hubiera preguntado, Carlos, ¿y vos quién decís que soy? Yo le diría, sí, vos sos el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿esa respuesta es la correcta o es la revelada? ¿Solamente sé porque lo leí acá que Él es el Hijo de Dios? ¿O verdaderamente en mi corazón el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Es mi Mesías, es mi Salvador. Creo que uno de los textos que lo explica bien es Lucas 15, donde nos cuenta Lucas la historia del hijo pródigo, ¿no? Cuando el padre se encuentra con el hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo ante ti y ya no soy digno de ser llamado más tu hijo. Déjeme decirle que la convicción de pecado solo es posible en un corazón que entiende a quién está ofendiendo y que no es digno de su llamado. Nosotros podemos sentirnos mal por pecar por dos razones, hermano, pero una sola es correcta. Yo puedo sentirme mal por pecar por culpa, pero la culpa no es convicción de pecado. Yo me puedo sentir culpable, decir, uy, mira, venía en el auto y no sé, podría haber frenado y lo vi el pichicho y le pasé por arriba. Pobre perro. ¿Me entendés? Y te vas pensando, che, tendría que haber frenado. Ya es tarde, ya, el perro de la alfombra, no importa. O pudo haber ofendido a una persona. Pudo haber ofendido a alguna persona. Y esa persona solamente decir, me siento mal porque lo traté mal. Eso es culpa. La convicción de pecado es otra cosa. La convicción de pecado está directamente desarrollada y relacionada a quien yo ofendo. ¿Sí? Es como que la culpa es algo horizontal y la convicción de pecado tiene que ver con Dios. Yo estoy ofendiendo a Dios. Si yo te ofendí a vos, ¿es cierto que hay una ofensa directa? Sí. Pero la palabra de Dios me dice que vos fuiste creado a la imagen de Dios. Y la palabra de Dios me dice cómo yo tengo que comportarme con vos. Y Dios me está diciendo, pórtate bien con Él. Y yo falté a lo que Dios me pidió de cómo yo debería tratarte a vos. Eso es convicción de pecado. No hago las cosas solamente por culpa. Y acá es cuando el Evangelio se vuelve realidad. Es nuestro pecado, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que somos indignos. Es ahí cuando nos lleva a la gracia, a la verdad del Evangelio. Que a pesar de mi pecado, el Señor me ama, el Señor me perdona. El Evangelio se vuelve realidad. Fíjense que hasta este momento solamente Jesús está preguntando cosas y hemos hablado de algunos milagros, ¿no? Pero en el versículo 31 la historia cambia radicalmente. Están las mismas personas, no se fue nadie, están todos los mismos que venimos hablando recién. Versículo 31 dice, comenzó a enseñarles que le era necesario, utiliza esta palabra, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Y hay una frase al final de este texto, dice, y esto les decía claramente. Acá no hay una historia, acá no hay una figura, acá no hay una parábola. Acá Jesús le dice, muchachos, es necesario de que a mí me pase esto, me rechace tal y tal cosa para resucitar al tercer día. Jesús le está diciendo, es necesario que yo padezca mucho. Jesús sabía que para satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado no alcanzaba con nada menos que con su vida. Era necesario pagar con su vida. No alcanzaba con menos. Y esto nos debe llevar a entender esta verdad fundamental de la que empecé hablando. El costo del padecimiento está directamente relacionado con el costo del pecado. ¿Cuán grave es mi pecado? Mi pecado es tan grave como el precio que el Señor Jesús pagó. Yo sé, hermanos, de que este mensaje, que no les traigo yo, sino es lo que la palabra del Señor dice, vendría a ser un mensaje que va directamente como un salmón en contra de la corriente de lo que escuchamos todos los días. Con mi esposa a veces nos causa gracia una serie que pasan al mediodía, que se llama La Ley de Orden, es una ley, una serie policial, ¿no? Y siempre en esa serie policial hay una parte una división de ese grupo que se dedica a todo lo que sean delitos sexuales y qué sé yo. Y la sargento, que es el personaje de la serie, no importa lo que haya hecho la otra persona, ella siempre tiene la misma frase, no es tu culpa. ¿No? Va a pasar el caso de alguien, no sé, que se había drogado, se había emborrachado, no sé, había salido a robar, no sé todo lo que hizo, y al último alguien la violó a esa persona. No, pero esto no es tu culpa. O sea, ese es el mensaje que nosotros terminamos recibiendo, como que nosotros no tenemos la culpa siempre la tienen las demás personas. Y hermanos, nosotros no podemos comprender el Evangelio. Nunca vas a entender el Evangelio si vos no entendés una cosa, que es la gravedad de tu pecado. Si nosotros no entendemos la gravedad de nuestro pecado, es imposible que nosotros entendamos de qué se trata el Evangelio. El pecado es algo verdaderamente grave. Porque si yo no entiendo la gravedad del pecado, entonces tampoco voy a entender la magnitud de la cruz, ni tampoco voy a entender la obra de gracia que el Señor hizo por mí. Hubo un pastor que ya falleció, viejo ya, Samuel Libert, era de acá de Rosario. Y Samuel, cuando era joven, en la época de su juventud, su hermano fue asesinado. En un asalto creo que fue asesinado. Y el hombre que lo mató fue detenido. Y a Samuel se lo permitieron ver como a los 4 o 5 años después que lo condenaron. Y Samuel fue a la cárcel y le compartió el Evangelio y lo perdonó. Salió en los diarios de aquel entonces, porque no es algo muy normal, ¿no? Y el preso le preguntó por qué lo había perdonado. Y Samuel le dijo, lo que pasa es que no es que yo te ame, Dios te ama. Y no puedo hacer nada menos de lo que Dios hizo por mí. Si no entendemos la gravedad del pecado, hermanos, ¿cómo vamos a poder dimensionar la cruz? ¿Cómo vamos a poder entender la importancia de la cruz? Y cuando nosotros no entendemos la gravedad de nuestro pecado, por ende no podemos entender qué significa la cruz para nosotros. Por ende no podemos entender la complejidad, la grandeza de la obra de Dios a nuestro favor, empiezan a pasar algunas cosas en nuestra vida. Lo primero que aparece es la miseria espiritual. Tu vida se vuelve miserable.
¿Por qué? Porque empezás a intentar vivir una vida bíblicamente, pero tu motivación va a ser la culpa. Y vivir una vida bíblica basado en la culpa te va a llevar directamente al legalismo. Y esto es como vivir habiendo sido perdonado, pero seguir viviendo como un culpable. El no comprender la gravedad de tu pecado, la importancia de la cruz y la obra de Cristo a tu favor, te va a hacer perder los sentidos. Es como un alpinista, ¿no? Que empieza a subir y pasan los días y sigue subiendo. Y el frío lo empieza a afectar. Y de a poco lo agarra la hipotermia. Y es cuestión de tiempo para que empiece a perder la sensibilidad de sus extremidades. Y hasta que llegue a perderlas. Cuando yo no entiendo la gravedad de mi pecado, va a llegar un día en que tu pecado va a dejar de dolerte. Y vas a concluir al otro día que en realidad tu pecado no es tan grave. Y al otro día vas a concluir que las enseñanzas bíblicas son un poco radicales, son un poco duras para vos. Entonces vos decidís construirte tu propia vida cristiana y en ese momento es cuando estás adormecido de muerte. Otra cosa que ocurre cuando yo no entiendo la gravedad de mi pecado, la importancia de la cruz y la obra de Cristo a mi favor, es que la comunión me incomoda. Y preste mucha atención en esto. Si no entendés la gravedad de tu pecado, no entendés lo que significa la grandeza de la cruz y la obra que Cristo hizo por vos, vas a huir de la comunión. ¿Por qué? Vas a huir porque no entendés la gravedad de tu pecado, pero tampoco querés que nadie te la diga. Entonces, te vas con tu pecado y te vas con una fantasía de decir, esto lo puedo manejar solo, yo lo puedo manejar. Es como un adicto, ¿no? Que está internado en esas comunidades terapéuticas y llega destrozado y a los 2 o 3 meses el tipo ya se siente que está bien y dice, me voy. Y dice, no, vos no estás en condición de irte. No, yo me siento bien, yo esto lo puedo controlar, yo esto lo puedo manejar. Disculpen la palabra, pero es estúpido. El Hijo de Dios, el Hijo de todo lo que ustedes ven acá creado, incluidos nosotros, vino acá y se hizo un hombre de carne y hueso, como igual que nosotros. Y por su propia voluntad fue y se dejó escupir, clavar, matar, crucificar, enterrar en una tumba prestada, descender a la muerte y resucitar a la vida para vencer el pecado. Y vos lo vas a vencer vos solo. Vos lo vas a vencer solo. Para las personas que tienen este pensamiento, como dije al principio, la palabra de Dios tiene la respuesta. Creo que la mejor definición para esto, la mejor advertencia que encontramos en la palabra de Dios está en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 26 y 27 dice esto la palabra de Dios. Porque lo que está hablando acá es cuando el hombre le declara la independencia a Dios, cuando dice, bueno, yo voy a vivir por mi lado, ¿no? Bueno, vos declaras la independencia, esto es lo que Dios dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si después que yo escuché el Evangelio, yo sigo pecando por mi propia voluntad, escuchen esto, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Ya no hay otra oportunidad. Cristo no va a volver a subir a la cruz por vos. No va a volver a bajar el infierno por vos. No va a volver a resucitar por vos.
Ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los chicos hoy te dirían, estás en el horno. No hay plan B. Si yo no entiendo la gravedad de mi pecado, si no entiendo la magnitud de la cruz y no entiendo lo que Cristo hizo por mí, me convierto en víctima y en juez. Versículo Mateo 16, 22. Este texto cuenta la misma historia de Marcos 8. Acuérdense que Pedro acaba de decirle al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo acaba de felicitar. O sea, Pedro viene bien, ¿no? Viene bien Pedro, invocó una. Los otros discípulos, che, Pedro, bien. Fíjense lo que hace Pedro ahora. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, cuando el Señor le dice, no, es necesario que yo muera en la cruz. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Jesús le está diciendo que le era necesario padecer mucho y Pedro le responde con un llamado a la autocompasión. Ten compasión de ti. El Señor Jesús, como dije recién, se hizo hombre, murió en la cruz, fue tentado, perseguido, rechazado, condenado, blasfemado y nunca tuvo autocompasión de él. Pedro no entendió que el que necesitaba compasión era él. ¿Por qué es tan grave el tema de la autocompasión? Porque la autocompasión aparece cuando el egoísmo calla la voz de Dios. Cuando yo empiezo a pensar, pobre de mí. Déjeme decirle que la autocompasión no solamente no es un sentimiento sano, sino que tampoco es un sentimiento bíblico. La autocompasión es cuando yo decido amarme a mí mismo sobre todas las cosas y amarme a mí como a mí mismo. Eso es autocompasión. Pero así como pasamos de víctima, también pasa juez. Fíjense de rápido que pasa Pedro a ser un juez, ¿no? Le dice, tres versículos antes le había dicho que era el Mesías. Y ahora le dice, versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reprender. ¿Le suena esa palabra? En el original de griego, esta palabra reprender es la misma palabra que utiliza los autores de los evangelios sinópticos para referirse cuando el Señor reprende a los demonios. Así que Pedro lo está retando al Señor como un chico. Lo está reprendiendo al que acababa de decir que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pregunta. Cuando el Señor a través de su palabra te dice que la comunión de la iglesia es indispensable para tu crecimiento espiritual, también te dice que vos tenés que ser un discípulo de Cristo, no meramente un seguidor. Los discípulos seguían las enseñanzas del Señor, los seguidores son los que siguen las canastas que el Señor multiplica de comida. Esa es la diferencia. Dice también el Señor en su palabra que tu compromiso debe ser con su iglesia y con su persona. También dice que tu crecimiento espiritual debe ser algo prioritario en tu vida. Y tu respuesta a este enunciado que el Señor te hace, estos enunciados, es, bueno, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Yo no sirvo en ningún área de la iglesia. Es más, soy un cristiano consumista. Yo vengo a la iglesia si la iglesia me da algo. Si la iglesia no me da nada, es como la salita de emergencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a la enfermera del barrio? La última vez que le dolió algo. Usted no dice, che, tendría que ir a ver a la enfermera esta semana. No, la empezás a buscar
cuando algo te pasa. Si estamos teniendo esa visión utilitaria del Evangelio, hermano, de la iglesia, ¿no estamos haciendo lo mismo que Pedro? Es esperable que el mundo rechace a Dios y su palabra, pero es inadmisible que un cristiano rechace la palabra de Dios. Cuando yo decido no obedecer la palabra de Dios, estoy haciendo lo mismo. Y esta decisión de no obedecer la palabra de Dios es el fruto de un corazón deformado por el pecado. Alguien que no entiende la gravedad de su pecado. Y quiero decirles esto claro, hermanos. Si juegan con Dios, se van a quemar. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios son perfectos. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios no puede ser más misericordioso que bondadoso. Lo es de igual manera. Dios no es más omnisciente que soberano. Lo es de igual manera. ¿Por qué? Porque sus dones, sus atributos son perfectos. Y así como Él no puede ser una cosa más que otra, Dios no puede ser más misericordioso que justo. Así que Dios es a la vez Padre de misericordia y a la vez fuego consumidor. Así que si tenemos esa imagen de que Dios es como un Papá Noel bueno que está sentado así para atendernos cada vez que tenemos un problema, déjeme decirle que usted no tiene la menor idea quién es Dios. Dios es todo esto a la vez. Y este ser perfecto es el que está perdidamente enamorado de lo más imperfecto que hay, que somos nosotros. Por eso es la reacción del Señor ante Pedro, porque se acuerdan que lo acababa de felicitar, ¿no? Bien, Pedro, eso te lo reveló el Señor. 3 versículos después le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Y vos decís, ¿qué le pasó al Señor? Sencillamente que el Señor no admite, escúcheme bien, el Señor no admite un corazón que contradice su palabra. Dios no lo admite. Dios no lo acepta. Tenemos que entender, hermanos, de que nosotros, si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo tenemos que actuar. Yo me crié en Salta y cuando era adolescente teníamos un grupo de amigos, todos adolescentes, y el más chico de ellos se llama Pablo, todavía vive. En ese entonces tenía 15 años. Y su papá era un hombre de mucho dinero, pero él nunca veía un peso de eso. Él solamente andaba como andábamos todos los otros chicos. Su papá murió. Y cuando murió, él se enteró de algo que ninguno sabía en la familia, y era que su papá había dividido todos los bienes entre todos los hijos. Así que 2 días antes juntábamos entre todos para tomar una coca, para sentarnos en el cordón de la vereda. Y 2 días después Pablo era millonario. Tenía campo, tenía camioneta, tenía de todo y tenía 15 años. ¿Qué creen que pasó con Pablo? Ya no era más Pablito, era Pablo. Todo cambió. Eso pasa cuando nosotros entendemos quiénes somos o creemos que somos. Al igual que Pedro, hermanos, nosotros podemos saber que Jesús es el Hijo de Dios y aún así no entender la magnitud de la cruz. Y no entender la magnitud de la cruz es no entender el Evangelio. Y no existe tal cosa como un Evangelio sin cruz. No existe. Versículo 34, el Señor dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son las instrucciones. Usted quiere seguir a Jesús, yo le voy a decir hoy cómo vivir el Evangelio de la cruz. Antes de explicar este texto, quiero aclararle una cosa. Estos 3 mandatos, venir en pos de mí, negarse a sí mismo, tomar su cruz, no son opcionales, no son separables y son cronológicos. ¿Qué quiere decir esto? No existe tal cosa como seguir a Jesús sin antes negarse a sí mismo y tomar la cruz.
Yo no puedo decir, no, yo lo sigo al Señor, pero sin cruz. El Señor empieza diciendo, niégate a ti mismo. Ese es el primer paso. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no es anularse como persona. Negarse a sí mismo es Cristo por encima de todo. Eso es negarse a sí mismo, empezando por mí. Negarse a sí mismo no implica que yo entiendo todo lo que la palabra de Dios dice, pero sí significa que yo creo todo lo que la palabra de Dios dice. A veces hablo con personas que les comparto el Evangelio y me dicen, bueno, ¿y cómo yo sé de que la Biblia es la palabra de Dios? Y uno le explica, bueno, dice, pero usted porque estudió, yo que no estudié, ¿cómo sé? Yo te enseño. Bueno, dice, pero yo tendría que ver para saber. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Saben qué? Yo creo que tengo el mismo televisor que tienen todos ustedes en su casa. Yo conozco 4 botones de los 3000 que trae el control remoto. Yo sé que si yo aprieto el rojo y la lucecita roja que está abajo del tele se apaga es porque el tele se va a prender. Y aparece lo que sea que vamos a ver. Y después con la otra yo sé que subo el volumen y con la otra cambio el canal. No me pregunte más. Ahora, si vos me preguntas cómo hace el que está haciendo un programa no sé a dónde para aparecer en el living de mi casa y yo lo pueda ver cuando aprieto el botón rojo, no tengo la menor idea. Pero lo hago todos los días. ¿Alguno de ustedes sabe cuando alguien te manda una foto por WhatsApp cómo llegó la foto? Vos la ves pasar, che, mira, ahí va la foto que le están mandando. ¿Vos lo ves? No. Y lo usamos todos los días. ¿Cuánto más cuando se trata de la palabra de Dios donde dice que el justo por la fe vivirá? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Por fe. Niégate a ti mismo. El segundo paso dice, y creo que este texto lo explica bien, Gálatas 2:20, explica qué significa negarse a sí mismo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó por mí. Eso es negarse a sí mismo. El segundo paso que tenemos que hacer es tomar nuestra cruz. Hebreos 12:1 que dice, despójense de todo el peso y del pecado que los asedia. Déjame decirte que el pecado te asedia. El pecado nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando hablamos de tomar nuestra cruz, podemos hablar de las circunstancias particulares que nos tocan vivir y dificultades que nos tocan sortear. Todos, en algún momento, pasamos por dificultades distintas. Algunas son económicas, otras son de salud, otras son familiares, en fin. A veces vivimos ingratitudes. Yo creo que pocas cosas son tan dolorosas como hablar con padres que han dedicado su vida a criar a sus hijos lo mejor que han podido y sus hijos le pagan con una gran cuota de ingratitud. La tristeza, la amargura que hay en esos padres. Y uno a veces mira, ¿por qué pasa esto? Los criaron tan bien, los educaron tan bien, los enseñaron tan bien. Es una cruz. Pero cada una de estas circunstancias, el Señor las utiliza en nuestras vidas para un proceso de santificación. Esto que les cuento, hermanos, yo no pretendo que usted no quisiera que usted me haga el gran favor. Yo no quisiera que usted me tenga pena ni lástima, porque no soy digno de ni pena ni de lástima. Solamente quiero explicarle de que
¿Cómo funciona esto de la cruz en términos prácticos? Ayer compartí con los que estuvieron en el curso de soldadura. Con mi esposa tenemos 2 hijos, una hija de 25 años y nuestro hijo más chico, Sebastián, cuando tenía 6 años, él murió de cáncer. Y no es algo normal enterrar a un hijo tan pequeño. Ni siquiera enterrar a un hijo, son los hijos que entierran a los padres, ¿no? Y en ese momento uno no entiende muchas cosas y la verdad que uno se empieza a preguntar si es que va a poder seguir viviendo después de una cosa así. Pero claro, nosotros tenemos un Dios tan grande, tan compasivo, tan misericordioso, que te da esas fuerzas que vos no sabés de dónde vienen de Él para seguir adelante. Pero ¿qué tiene que ver esto con la cruz? Cuando Él falleció, yo me acuerdo que yo salí después de 3 años de estar en el hospital, internado, salíamos, íbamos, volvíamos. Yo salí del hospital, fue un día a las 4:30 de la mañana, salí del hospital y me fui a mi casa. Venía solo en la camioneta. Y yo dije, yo ni aunque en la esquina me peguen 5 tiros vuelvo a un hospital, me muero en la calle, yo no piso más un hospital. A los 40 días vino un hermano que yo conocí cuando él era muy joven, éramos amigos de jóvenes, después él se fue a otra ciudad y no lo veía hace 15 años. Y vino y me dijo, Carlos, ¿cómo estás? Nos enteramos lo de tu hijo, queríamos verte, vinieron a casa, conversamos un rato. Y él me dijo lo que yo no quería que me digan. Mis hermanos, necesito tu ayuda. Tengo mi hermano, tiene 40 años, está en el hospital acá a la vuelta, muriendo de cáncer, quiero que lo vayas a ver. Yo le dije, bueno, me podés pedir eso, le digo. Que yo vuelva otra vez de donde salí hace 40 días después de 3 años, no me podés pedir eso. Y él me dijo, no, está bien, si no te sentís en condiciones no lo hagas. Obviamente no podía dormir, hermano. ¿Quién se sentía en condiciones? Y agarré la camioneta y fue, y entré, y estaba en la habitación ese pobre hombre, o lo que quedaba de él. Y pude sentarme al lado de él, con mi Biblia, y compartir el Evangelio, hasta que él partió con el Señor. Después de eso, dije, bueno, esta vez es la última. No lo voy a hacer perder tiempo, no fue la última. Tengo un imán, si usted se me acerca mucho, capaz que está por morir. No, mentira. Pero me ha pasado muchas veces de acercarme, de tener que compartir los últimos tiempos con las personas que parten. Y debo reconocer que hoy lo hago con gusto. Pero eso ha sido un proceso donde Dios ha utilizado esa cruz para moldear mi corazón. Y ahora que estoy más viejo, me doy cuenta que Dios ha cambiado cosas en mi vida que no sé si las hubiera podido cambiar de otra manera. Cargar nuestra cruz. Y acá tengo una pregunta. ¿Hay algo que usted no estaría dispuesto a perder por seguir al Señor Jesús? Porque si el evangelio que usted está viviendo no tiene costo, es muy posible que su evangelio tampoco tenga cruz. Por último dice, síguelo. Versículos 35 y 36, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Seguir a Jesús no es optar por lo mejor, es optar por lo supremo. No estamos optando por el camino más fácil, estamos optando por el camino mejor. Y la cruz que cada uno de nosotros nos toca cargar es una herramienta de santificación a través de la cual el Señor va formando nuestra vida y nuestro carácter. En conclusión, hermanos, no hay gozo sin cruz, no hay propósito sin cruz, no hay evangelio sin cruz. Seguir a Jesús,
Si usted lo sigue o lo quiere seguir, seguir a Jesús es hacer de Jesús su máximo propósito, hacer de Jesús la razón de su existencia, hacer de Jesús el depósito de su amor, hacer de Jesús el dueño de su pasión. Que el Señor nos dé sabiduría para vivir conforme a su palabra. Les dejo esta promesa para memorizar, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que el Señor les bendiga.